Partido Acción Nacional nace de un grupo de hombres y mujeres que heredaron la tradición maderista de la Revolución Mexicana y que consideraron que el grupo político surgido en 1929 era antidemocrático y contra ello enfocaron sus esfuerzos. El esfuerzo de Manuel Gómez Morín, quien provenía del cuatrienio de Plutarco Elías Calles y de lograr durante su rectoría la autonomía de la universidad en los años 30, se vio cristalizado en la conformación de un partido político que tiene como preocupación principal la formación civil y, en segundo término, participar en las elecciones y promover la democracia como producto del ejercicio ciudadano del voto. Estos motivos luego se desviarían en una disyuntiva dentro de la historia del propio partido, dejando una deuda histórica con los avances hacia la consolidación de la democracia en el país. Persecución, represión, detenciones arbitrarias y desapariciones por parte de elementos del partido gobierno. Es que el PAN surge como alternativa política a partir de enero de 1947 en la ciudad de Mexicali, mientras que en febrero de ese mismo año se formó y surgió el denominado Comité Directivo Local, lo que en la actualidad es la figura del Comité Directivo Municipal en Tijuana. Años más tarde, en 1949, presentó su primera candidatura en el municipio de Ensenada. En aquellos años, se requería sobre todo de valentía para hacer política, ya que ser opositor al régimen podía significar la muerte. Desde la primera elección a gobernador constitucional en 1953, el PAN estableció que en el nuevo estado habría pluralidad y diversidad, combatiendo desde este momento las pretensiones de imponer un sistema cuasi totalitario sin una alternativa para los baja californianos. El gobierno estatal de Braulio Maldonado, gobernador surgido de la primera elección constitucional de 1953, se caracterizó por tener un gobierno con actos ilícitos, tal como el sitio Los Kilómetros, gigantesca zona de tolerancia establecida en Tijuana, donde se explotaba a más de 8,000 mujeres. Cuando el escándalo tomó proporciones nacionales, la Procuraduría General de la República ordenó la clausura del gigantesco lupanar. Se comprobó que era el propio gobierno del estado quien percibía las utilidades que rendían las 8,000 mujeres a través del fantasmal comité. Pero ninguna acción legal se siguió contra Braulio y sus cómplices. Manuel Acosta Mesa, periodista del Imparcial, exigió castigo para los culpables, dirigiendo sus críticas contra el sindicato que se había hecho cargo de Los Kilómetros y como consecuencia fue asesinado. En diciembre de 1958, Braulio Maldonado había urdido 2 aventuras delictuosas que, según sus planes, iban a rendirles enormes ganancias: el despojo de más de 2 millones de metros cuadrados de terrenos aledaños al río Tijuana y el establecimiento de una cadena de garitos en Rosarito y la propia Tijuana. Para cumplir con esto, era necesario quitar su propiedad a más de 5,000 propietarios, quienes no iban a ceder tan fácilmente. Para ese momento, dada el alza de impuestos, se había formado la Unión de Contribuyentes, encabezada por don Víctor González Príncipe, quien es atacado por una campaña de difamación, acusándolo de prófugo de la justicia. Finalmente, González Príncipe no puede continuar su defensa contra todos los recursos que el gobierno disponía para desacreditarlo y amenazarlo. Ante esta circunstancia, optó por la retirada. Las acciones del gobierno estatal habían polarizado a la opinión pública y Acción Nacional fue tomado por los ciudadanos. Se convocó a 2 mítines, donde tanto la policía como el cuerpo de bomberos emplearon su fuerza brutalmente para dispersar a los participantes, arrestando y encarcelando a muchos de ellos. Después de que fue la presentación de don Luis H. Álvarez aquí, andaba mi marido en Mexicali. Y le dijeron los periodistas: oye, no vas a ir al mitote, ahora va a haber trancazos y que se va a poner bueno y que no sé cuánto. Vamos, ándale. Pues vamos, y entonces le dijeron: ¿va a estar Magallona? Pues vamos, con más razón voy. Y entonces se fue. Y cuando él llegó, vio que estaban los bomberos con las mangueras del agua y se caía Magallón y se caía don Seferino Sánchez Hidalgo. Los tumbaban a manguerazos, son los chorros de agua, y todo ahí los tenían, se estaban divirtiendo. Pues le tuvieron miedo al periódico. Eso sí me lo comentó José, dice: los voy a hacer lodo. Surgió la amistad, y no nomás la amistad, se vinieron a darle personalidad
al comité de Ensenada y todo. Ante este tipo de actos, el líder del PAN en Tijuana, Seferino Sánchez Hidalgo, reacciona ante la gente del Ministerio Público para acusar en su conjunto al alcalde Manuel Quirós, al comandante de policía, al jefe de tránsito municipal, al jefe de bomberos, al jefe de la Policía de Seguridad y Tránsito del Estado y al jefe de la Policía Auxiliar, todos ellos por abuso de autoridad, violación de garantías, coalición de funcionarios, daño en propiedad ajena, robo y allanamiento de morada. Por otro lado, se comienza a hablar en la ciudad de la obra que iba a iniciar en los terrenos del río para urbanizar, apareciendo en el diario oficial un decreto que declaraba zona de utilidad pública el lecho del río y la denominada zona adyacente. Al mismo tiempo, surgen empresas que iban a realizar las obras de urbanización. El diputado Guillermo Caballero negó que existiera tal decreto, pero aún así, empezaron las obras de despojo y construcción mientras la policía protegía a los trabajadores, ocasionando enfrentamientos entre los vecinos, los operadores y la policía. El gobernador Braulio Maldonado ofreció entregarles el 10% de plusvalía del terreno al finalizar las obras. Con obvia incredulidad, los colonos intentan asesorarse con abogados, pero ninguno acepta defenderlos. Solo Salvador Rosas Magallón, quien consigue un amparo para detener las maniobras de urbanización y colonización del río, pero el juez no accede a la solicitud de la presencia de tropas federales para respetar el amparo. La noche del 30 de diciembre de 1958, policías comandados por José Venegas Torres atacan a los colonos, enviando a algunos a la cárcel y otra buena parte de ellos fueron asesinados. Lo sucedido en la zona del río contra los colonos terminó por conducir a muchos tijuanenses a participar en las filas de Acción Nacional. Los descaros e ilegalidades del gobernador Maldonado agudizaron la inconformidad de la sociedad baja californiana, quien ya identificaban que la raíz de muchos problemas residía en la impunidad priista y excesivas decisiones centralistas. No, es que Gómez Morín lo decía mucho, decía, no importa que nunca lleguemos al poder, sí, lo importante es formar ciudadanía. Formar ciudadanos es nuestra responsabilidad. Tenemos que prestigiar la política. Eso está mal. Yo les digo lo contrario. La política es una disciplina superior del intelecto. Todos somos promotores del bien común. Necesitamos prestigiar. Eso es parte de la formación del ciudadano. El ciudadano, por muy ignorante que sea, es inteligente. ¿Por qué creían nosotros el ciudadano? Porque éramos congruentes. Es entonces que el PAN se vuelve el vehículo para manifestar la inconformidad y acción civil de Baja California. Con miras a la elección general en el estado hacia 1959, la Convención Estatal del PAN en Mexicali decidió que el partido debería participar. Se llevó a cabo una reunión en Mexicali con 500 delegados panistas de todo el estado el 8 de febrero de 1959. En dicha convención, se tomó la decisión de presentar candidatos para la elección local de ese año. Salvador Rosas Magallón enfrentaría por la gubernatura a Eligio Esquivel Méndez, mientras Seferino Sánchez Hidalgo haría lo propio con Jicoténcatl Leiva Alemán por la alcaldía de Tijuana. Mientras el PRI manifestaba haber hecho una campaña activa e inteligente para el triunfo de su candidato en la alcaldía de Tijuana, Seferino Sánchez, el candidato panista, había sido encarcelado por cometer violaciones a la ley electoral, consistentes estas en que anduvo presionando a personas para que votaran a favor de aquel partido político. Al siguiente día, ya se habían elaborado los cargos de disolución social y de violación a la ley electoral. Por el primer delito ya no podía alcanzar fianza. La táctica era retenerlo e invalidar su candidatura. En 1959 pues hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo personas que fueron acusadas de ser terroristas, de tener tanques. El PAN fue acusado de tener, y mi papá, de dirigirlos a todos ellos, de ser pues guerrillero, de tener tanques en la Sierra Juárez, de tener un submarino en la Bahía Ensenada, y disparates como estos, ¿verdad? Pero entonces era una época de persecución, de mucha valentía, de personas que de verdad demostraron pues su calidad humana, la casta, como dicen, de mujeres y hombres, que de verdad. Yo les puedo platicar de lo que yo me acuerdo de, por ejemplo, entonces le teníamos miedo a la policía y a los soldados. Pero lo que en realidad me hizo entrar al PAN fue
los sucesos de 59. Yo ingresé al año siguiente precisamente a raíz de lo que pasó en 59, que fue una masacre, una barbaridad. Muy dura, ¿eh? Cómo asesinaron tanta gente, cómo enterraron gente viva en Laguna Salada. Y no es posible que en México exista esto. Tras la amarga y complicada experiencia electoral de 1959, la elección de 1968 tuvo gran repercusión en el sentir de la sociedad, debido al prestigio que gozaban los candidatos seleccionados. Norberto Corella Gil Samaniego, candidato a alcalde en Mexicali, así como Luis Enrique Enciso Clark, candidato a alcalde en Tijuana, pudieron entusiasmar a la sociedad. Una victoria panista estaba a la vista. Sin embargo, como resultado de lo sórdido de las elecciones de aquel histórico 1968, se empezó a manejar en los medios la posibilidad de anular los resultados y nombrar consejos municipales para convocar nuevamente elecciones. El Heraldo titulaba su edición del 10 de junio con "El Congreso dictaminará sobre la elección municipal". Y hubo muchos encarcelamientos y golpeados también, hubo golpeados. Hubo un amigo que le decían, se apellidaba Venancio Chacón. A ese se lo llevaron a Rosarito y le hicieron que él mismo hiciera un hoyo en las playas y lo metieron allá adentro y le echaron la arena hasta llegarle a las narices. Y pues fingió que ya estaba muerto, ¿verdad? Después de un rato. Y dice, vamos, ya se murió, pues acá ya está enterrado. Dice, pues vámonos. Y se fueron y como pudo, salió de allí. Pues fue un golpe muy fuerte, yo diría, digamos, en el interior de mi persona y de muchos de nosotros. No habíamos sentido en carne propia, ¿no?, lo que era el atropello a la voluntad de la gente para decidir quién te va a gobernar. O sea, no habíamos nosotros... Sabíamos lo que había pasado en 59, por supuesto, pero decíamos, bueno, pues si ganamos todas las casillas, o sea, es evidente, porque públicamente había demostraciones de alegría y de aplausos y de todo eso, de todos los colores y sabores de la comunidad mexicalense, ¿verdad? Como también había sucedido con Enciso Clark, que fue el candidato nuestro en Tijuana, ¿verdad? Pero pues atropellaron esa voluntad. Son los años en donde solamente unos pocos tenían el valor para ser candidatos ante los magros resultados que surgían de las elecciones controladas por el régimen. Muchas eran las razones: la represión, la cooptación, la amenaza y la poca equidad en la competencia electoral. Aunque un buen sector de la sociedad miraba con simpatía la participación y el esfuerzo del PAN, los ciudadanos no necesariamente se integraban al partido. Mis amigas, mis vecinas, que nos tratamos como si fuéramos hermanas, les decía yo, ahí les encargo a mis hijos porque no sé si vuelvan. Pero así estuvo el 68. Me acuerdo cuando hacíamos las manifestaciones aquí enfrente de lo que era es ahora la rectoría, que antes era ahí el Palacio del Estado. Había soldados con metralladoras ahí arriba y pues la gente se intimidaba, pero con todo eso iba, porque hacíamos unas marchas muy ordenadas, silenciosas. Digo, el partido siempre se ha distinguido por ser cívico. Nosotros hacemos las cosas cívicamente, ¿no? Y respetamos al resto de la población, no tomamos calles así, cosas que molesten a la población. Sí lo hacemos, ¿verdad?, pero inteligentemente. Entonces la gente sí se acercaba, tan se acercaba que en aquellos años, pues para llenar todas las casillas electorales, la mayoría de los que estaban en las casillas no eran miembros del partido, eran simpatizantes. O sea, y el gobierno nos hacía la vida de cuadritos, no había computadoras en aquellos años, y un día nos decía, ahora pónmelos todos por su dirección, y al día siguiente ahora pónmelos todos por alfabeto. Pero en aquellos años los que participábamos, se puede decir que teníamos un compromiso muy grave. La década de los 70 representó una época de gran decisión para la vida del PAN.
Como ya describimos, hacia 1970 se habían enfrentado los abstencionistas y participacionistas en las convenciones de 1969 y 1970, donde se había resuelto ir a las elecciones, y en las cuales Efraín González Morfín había sido designado candidato presidencial, siendo él, contradictoriamente, quien lideraba la fracción abstencionista en la Convención Nacional. La disyuntiva que desde la época de los fundadores estaba presente y se había venido postergando, comenzaba a hacer crisis en la propia vocación pública y electoral del partido. El PAN terminaría por no presentar candidato a la presidencia de la República en 1976. Dijimos, estos señores siempre le tiran a que nos apachurran, a que nos quitan la libertad de expresión en la boleta, ¿no? Y que nos vamos a la casa hasta la siguiente elección. Pues no, en esta ocasión nos van a seguir viendo hasta la siguiente elección, pero en la calle. Entonces yo había estudiado de España el concepto del cabildo popular, pero los españoles, en signo de ahora sí que resistencia civil no violenta, ¿no?, habían constituido gobiernos municipales alternos y les llamaron cabildos populares, y eran los que gobernaban los municipios y las comunidades de España. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo aquí para evitar cualquier penalización de la autoridad, porque no les podíamos llamar gobiernos municipales alternos, ¿no? Iban a ser el Cabildo Popular de Mexicali. ¿Integrado por quién? Por todos los regidores, por el síndico, pero también por los candidatos a diputados que integraban los distritos locales, ¿no?, de Mexicali. Y así se echó a volar. ¿Y cuándo? Bueno, precisamente el día de la toma de protesta, ¿no?, del usurpador Francisco Santana Peralta, que por cierto, que en paz descanse. Nos constituimos en ese Cabildo Popular, ¿verdad? Y tuvimos una sesión y se instaló el Cabildo Popular. El proceso de revolución de la política mexicana estuvo impulsado por el PAN a lo largo de su historia y se vio cristalizado hasta la primera victoria reconocida por el régimen con Ernesto Rufo como alcalde de Ensenada. Así, el PAN de Baja California tuvo la posibilidad de acceder al gobierno y hacer frente a una tarea inédita para el partido, el manejo del poder político. La elección presidencial de 1988 cayó en sospecha de fraude electoral, pues la noche del día de la elección, el secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz anunció que el sistema se cayó, refiriéndose a que los sistemas de cómputo habían fallado y que tendrían que esperar para recuperarlo y mostrar los resultados. Hasta antes de la falla, Cuauhtémoc Cárdenas encabezaba el cómputo. Una vez reinstalado el sistema, le daba la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Esta acción exigió al excandidato Manuel Cloutier modificar sus estrategias y forzar al gobierno y a su partido a jugar limpio en las elecciones. Cloutier, con su huelga de hambre, quería arrinconar al gobierno salinista para que se impulsaran la apertura y la transición democrática. Durante su ayuno, fue visitado tanto por Rosario Ibarra como por Cuauhtémoc Cárdenas, ambos también excandidatos presidenciales. Tras 176 horas de ayuno, Cloutier levantó su protesta en el Monumento al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México el jueves 22 de diciembre y anunció que se había logrado un acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias de oposición, excepto la del Partido Popular Socialista, para que a partir del mes de enero se coordinara una consulta nacional para encaminar la reforma electoral. Ya en la campaña por la gubernatura de Baja California, Ernesto Rufo enfrentó a la candidata Margarita Ortega del PRI, quien estuvo en un evento en Tijuana organizado por la Confederación de Trabajadores de México, y declaró que no habría rival que venciera al PRI.
Sin embargo, a pesar de que en el discurso la candidata priista hablaba de cambio, la realidad la contradecía en cuanto a las prácticas electorales más tradicionales que utilizaban en aquellas épocas el PRI y sus militantes y todo el aparato electoral. Cecilia Barone comentó que para la elección de gobernador de 1989 se habían encontrado un número importante de credenciales falsificadas que habrían de ser utilizadas durante la jornada electoral. Hicieron un acto oficial para enterrar las 22,000 credenciales en un hotel de alto prestigio en la ciudad de Tijuana. Dadas las condiciones tan controvertidas en las que Salinas de Gortari se convirtió en presidente, se barajaba la posibilidad de permitir la competencia abierta en la elección de Baja California y con ello lograr legitimidad, sacrificando a su candidata priista a la gubernatura. Tras la primera victoria de Ernesto Rufo por la alcaldía de Ensenada en 1986, se fue dibujando un escenario de victoria rumbo al gobierno estatal. A ello, también sumaron la acumulación de graves errores y represiones de los gobiernos del PRI. Asimismo, el gobernador Xicoténcatl Leiva Mortera se había empeñado en ahogar la administración rufista en Ensenada, lo que convirtió al alcalde en un héroe local. Rufo gana. Ciertamente hay que reconocer que en Ensenada había habido extraordinarias demostraciones de participación ciudadana y de panistas que habían hecho mucho trabajo de siembra, y se cosecha en 86 con Ernesto Rufo, Raúl Gutiérrez, el sastre, ¿no? Hombre de gran determinación, Silvana Barca. La década de los 80 representó, como ninguna otra época, una gran dificultad electoral para el PRI. A razón de la crisis del estado de bienestar, el gobierno y su partido vieron cómo en muchas regiones del país la oposición comenzó a conseguir victorias electorales claras. La sociedad mexicana manifestaba a través de las elecciones su inconformidad con el estado que guardaba México, especialmente en el rubro económico. La crisis y las devaluaciones fueron minando el dominio político y electoral del PRI. La crisis económica produjo el aumento de la insistencia por parte de la sociedad y de los partidos opositores de una real apertura democrática. O sea, es una maduración de mi persona y de mis inconformidades y mis inquietudes y obviamente mis anhelos de que México fuera mejor. Y hay un sinnúmero de coyunturas en esa, por ejemplo, época también estaba en Chihuahua Francisco Barrio compitiendo para gobernador y yo lo que pensaba, dije, bueno, aquí los de Ensenada por lo menos vamos a entretener al PRI para que dejen ganar a Barrio allá, y pasó exactamente al revés. La prensa nacional y local publicó el miércoles 5 de julio de 1989 una noticia que siempre se consideró impensable que sucediera en México: la victoria de un partido de oposición en una gubernatura. Ernesto Rufo significó para la historia política mexicana el rompimiento de los paradigmas políticos y electorales establecidos desde los años 30. Por primera vez en 60 años, la sociedad mexicana fue testigo del respeto a un resultado electoral adverso al partido del gobierno, y que en ese sentido, el sistema político le daba entrada a su petición en las urnas: un gobierno elegido democráticamente. O sea, no nos regalaron nada. El presidente decidió así, pero no fue un regalo. Fue un triunfo legal. En las urnas, lo respetaron por primera vez. No era la primera vez que el PAN daba las luchas y triunfos en presidencias municipales y gobernaturas. En este caso se respetó y bueno, se hizo una boruca, ¿verdad? Digo, los primeros 15 días yo creo que Ernesto Llamero estuvo a punto de volverse loco, ¿verdad? Acción Nacional asumió el reto de la gubernatura de Baja California como una oportunidad de aprender a ser gobierno. Transitar entre ser el partido del cambio y luego ejercer el gobierno con una agenda plagada de demandas sociales, de problemas que por años no fueron atendidos, ha tenido costos también para el PAN. El principal fue el riesgo permanente de desdibujarse como partido y que sus militantes en el gobierno hayan cometido actos de corrupción y que no consolidaran fuertemente su actuar en el gobierno. Si el mismo panista está inconforme por la acción del gobierno, porque no ha sido tomado en cuenta, porque nomás le piden apoyo a los candidatos, nunca regresan, el ciudadano igual, es un desgaste natural. Pero la respuesta está en la misma lucha histórica, en la medida
que nos apeguemos como un espejo a esa congruencia de esos ideales, esos hombres y mujeres, de esa lucha histórica, la población va a voltear otra vez hacia nosotros. Significó que estábamos llegando a ser efectivo ya la participación, que era una de las cosas que decía Gómez Morín, la lucha de eternidades. Pues, ¿cuántos siglos tenemos como país y no hemos podido hacer de nuestra patria algo que sea benéfico para todos? Entonces, él tiene mucha razón en sus exposiciones, Gómez Morín, de que nos ha planteado, nos dejó plasmado qué es lo que tenemos que hacer, la participación política, la lucha de eternidades. Y no podemos construir en serio una democracia sin demócratas. Y no podemos tener demócratas si no tenemos seres humanos libres. Y no podemos tener seres humanos libres si no tenemos personas informadas y formadas para que sean esto. Y para que sean capaces entonces, entre todos, y esto se dijo desde la fundación del partido, de que construyamos una patria por la vía de la democracia, una patria que nuestro lema dice generosa, una patria en democracia. Entonces, los ciudadanos, con su participación, pueden trascender muchos años si se aglomeran alrededor de un cúmulo de ideas, que la fortaleza de una dinámica política local, regional o nacional empieza con los ciudadanos y se ve siempre sostenida y cohesionada por una institución política. El PAN es una herramienta de los ciudadanos, pero no es el fin último. El fin último es un gobierno que dé prosperidad y paz a los mexicanos.